Y bueno, pues no sé si ya tengamos a nuestro invitado. Ya está con nosotros, ¿cómo no? Hola, buenas noches. Buenas noches, nuestro querido Juan Martín Pérez García. Lo recordarán en una marcha que salió una foto. Lo gasearon ahí con todo y menor de edad, corriendo. Así es, mi hijo Emiliano. Así es. Corriendo. Oye, ahí. Ajá, sí. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Ahora tiene 8. En aquel momento tenía como 2 años y medio, alguna cosa así. Sí. Recordamos muy bien esta foto, pero bueno, Juan Martín Pérez García se ha dedicado por mucho tiempo a los derechos de la infancia, el cuidado de los infantes, y hoy te contactamos para preguntarte sobre esta cuestión del regreso a clases que nos preguntamos al inicio del programa, pues que finalmente si los papás ya van a regresar también, cómo van a atender a los niños para que se puedan meter a las plataformas, porque finalmente los papás están realmente apoyando a los niños para las plataformas. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son sus derechos? Platícanos, Juan Martín, ¿cómo está este asunto? Muchísimas gracias, Alejandro, Jorge, Karina, Eric, por esta oportunidad. Bueno, hay que partir, me parece, de entender que el derecho a la educación no es un derecho aislado. En realidad, solemos nosotros hablar que el derecho a la educación es un derecho llave, porque abre la puerta a otro conjunto de derechos. Por ejemplo, la protección. Es a través de la comunidad escolar como nos enteramos con mucha frecuencia de casos de maltrato o de abuso sexual. Con la pandemia se rompió esto y aún con el incremento ya demostrado de denuncias de violencia familiar o abuso sexual, hemos perdido a esos ojos que acompañan. Otro derecho que la educación está, digamos, representado como derecho llave, tiene que ver con la posibilidad de tener participación. Y como las autoridades en nuestro país son bastante atrasadas y no reconocen a niños y niñas como ciudadanos y ciudadanas, pese en su dinámica comunitaria, sí en su dinámica con sus propios compañeros y realmente toman las escuelas. Sabemos siempre que establecen dinámicas. Otro derecho asociado también con la educación es la salud. A partir de que en las escuelas se facilita, por ejemplo, la aplicación de vacunas o incluso de manera reciente, recordaremos que también en las escuelas de turno completo se proporcionaba alimentación a un número muy importante de niños, niñas y adolescentes. Estos dos elementos son cruciales porque también se perdieron con la pandemia y vamos a tener afectaciones en talla y peso que habíamos conquistado con el paso de los años y muy preocupante la cartilla de vacunación. Además de que los hospitales están cerrados por la prioridad COVID y todo el terror que nos han hecho de no ir a hospitales, niños y niñas están perdiendo sus cuadros y sus cartillas de vacunación y lamento decir que nos va a salir muy, muy caro en perspectiva en términos de la salud. Bueno, en este conjunto de derechos, lamentablemente las autoridades desde hace mucho tiempo, no es nuevo de esta administración, se ha profundizado con esta administración el no ver a niños, niñas y adolescentes. Como ustedes recordarán, el 23 de marzo pasado se cierran se hace una comunicación a los adultos y a los sindicatos, se avisa del cierre del ciclo escolar, se avisa del regreso, pero sigue el secretario de Educación Pública sin hablarle a niños y niñas que representan 26 millones de ellos que están en educación básica. Y no es porque no sepan, se los hemos dicho 20,000 veces por escrito, en bonito, con videollamadas, pero la visión adultocéntrica hace que no los miren. Y lo que vimos hoy, este anuncio, en primera instancia hay que decir, es bueno que por medida sanitaria, frente a casi 50,000 personas que han muerto por COVID y toda la cantidad de contagios que tenemos y el país entero en rojo, bueno, es que como saben el semáforo es de antojo, ¿no? Entonces algunos dicen que no, que están en anaranjado, otros están en rojo, entonces este es el semáforo del antojo. ¿Cómo no vamos a arriesgar a niños y niñas? Es buena la decisión sanitaria de no abrir las escuelas, pero se están haciendo como que hablan de otro país porque tenemos 44% de las casas, solo 44% de las casas con una computadora. Y eso aplica para maestros y maestras y alumnos. 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se comunican en dispositivos móviles, pero con redes sociales gratuitas. Es decir, si tienen que bajar o subir algún tipo de información, tienen que ponerle datos. O a una plataforma que es en el caso, ¿no? Perdóname que te interrumpa, Juan Martín. O en una computadora como es el caso, ¿no? Perdón. Cuando son una plataforma, perdón. Por ejemplo, sí,
hicimos una consulta con niños y niñas con los que trabajan en las organizaciones de la red y nos enteramos que muchos, además, la brecha digital es enorme, pero también la diferencia generacional, muchos y muchas de ellas tienen wifi prestado. Han tenido que pedir apoyo a los vecinos para poder hacer la tarea. Y lo que hoy hablaron de pasar todo de manera normal, dijeron, a la escuela, es entre burla, inocencia o posverdad, ¿no? O sea, porque claramente no podemos pensar que la educación se puede dar a través de la televisión, porque esto significaría como el éxito de todos los que han cuestionado el sistema educativo y estaríamos felices, pero lamentablemente no es así. Necesitamos una didáctica distinta en la televisión y en el radio. Necesitamos entender que la escuela no es solamente recibir información y libros, sino, como traté de apuntar antes, la socialización, los aprendizajes, la protección que representa la escuela, y eso no está resuelto, además de las brechas. Y tocaron ustedes un tema central que hay que dejar muy, muy en claro. Esto no es una decisión solo de la Secretaría de Educación Pública. Tiene que estar la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar y Hacienda, porque la conciliación ahora aquí requiere 3 puntos. Conciliación laboral con vida familiar, pero conciliación con la escuela, porque en otros países que también enfrentan este problema, lo que hicieron fue permitir que los trabajos pudieran organizarse de tal manera que las personas adultas se turnen para quedarse en casa con sus hijos e hijas. Eso se puede hacer, ya nos dimos cuenta que es viable, pero requiere que la Secretaría del Trabajo lo mandate y lo permita para que no sea un tema que quede en relación empleado y empleador. Entonces, lo que hoy tenemos es un poco hablar de otro país maravilla que no es así y que necesitamos reconocer también el abandono escolar. No solamente muchos alumnos de escuelas privadas van a pasar a educación pública, muchísimos, sino también aquellos que ya no van a regresar y que no hay que ser magos. Las estadísticas nos dicen que van a ser mujeres adolescentes, porque en la cultura machista que tenemos, quienes se van a quedar a cuidar a los niños y niñas, a hacerles de comer, son las hijas mayores. Mi querida Cari. Híjole, me parece bien lamentable lo que estoy escuchando que estás diciendo, pero ya lo sabemos. O sea, a mí considero que no es una mala oportunidad el tema de tomar la televisión y la radio para transmitir cierta información y ciertos conocimientos, y tal vez hasta cierto proceso educativo entre los jóvenes. Sin duda, estoy completamente de acuerdo contigo y con Jorge, lo mencionábamos hace rato al inicio del programa, todos los niños necesitan una supervisión. Y los papás no tienen la pedagogía para supervisar a sus hijos, y los hermanos mayores, menos la hermana mayor, va a tener una pedagogía para estar con el hermano. Alguien me preguntaba hace rato cuando estaba en la conferencia de Moctezuma, ¿no? Me decía, oye, pero ¿qué va a pasar cuando, o sea, quién garantiza que el niño esté enfrente de la tele viendo todos los contenidos que le van a poner, y quién se los va a explicar? Porque también la otra cosa es, las cápsulas las van a hacer los maestros, la va a hacer cada una de las cadenas de televisión, la SEP les va a pasar la información, y dónde queda la figura también de los docentes, y qué va a pasar con los docentes, porque ya no van a poder dar clases, ¿no? Entonces se rompe la cadena educacional, que no sé si sea correcto decirlo de esa manera, pero se rompe todo el proceso, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, yo creo que comparto contigo este último planteo de hay una ruptura que no es responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, no es responsabilidad de los papás, ni del cuerpo docente, ni de los alumnos y alumnas, es la pandemia, y tenemos que ubicarnos en crisis. En otros países, por ejemplo España, Italia, lo que hicieron el año pasado fue acreditar a todos los alumnos y alumnas y decir, miren, ahorita lo más importante es su salud. Incluso universidades como Harvard, Yale, el MIT y otros aprobaron a todo el mundo. Dijeron, a ver, ahorita estamos en crisis, nadie se preocupe, todo el mundo pasó. Ahora que regresemos al siguiente proceso, preparamos el sistema educativo. Otros países están discutiendo el modelo educativo. Este país se lo saltó y ya lo decidieron que va a ser por televisión, ya hicieron pacto con las industrias, pero no consultaron al papá, a la mamá, a los maestros, claro. No consultaron a niños y niñas, 26 millones de niños, niñas y adolescentes. Y perdón que les haga este ejemplo vivencial. Imagínense ustedes en ese rol, que les dicen, ¿qué creen que en adelante, para que ustedes aprendan su próxima maestría o demás, hemos decidido que es por televisión? Y ahí mandan las tareas por WhatsApp.
Y usted dice, bueno, oiga, pero me gustaría a lo mejor una videollamada, un foro por ahí de discusión, mandar algún ensayo. ¿Quién me Ya se responde la los duda, no? ¿Quién me responde la duda si me surge a la hora de tomar Exactamente. el programa? Y eso que está colocando se llama derecho a aprender, que ya quedó trastocado. Todas las quejas que tuvimos, recordarán ustedes, lo habrán visto. No sé si ustedes tengan hijos e hijas en la escuela, pero los maestros en su angustia y las maestras los saturaron de tarea con una cosa bastante medieval, que permítanme decirlo. No quiero justificar a los maestros ni echarle la culpa, pero les pedían, por ejemplo, que entraran a la plataforma Zoom y pasaban lista. Juanito, presente, tal, tal. Eso es medieval porque cuando tú entras a la acción Zoom, está tu nombre y si estás conectado es que estás ahí. O sea, no tienes que pasar lista. Pero algo similar hicieron con las tareas. Tienen que hacerlo todo a mano, después le toman fotos. Ajá, exacto. Y después mandan un video rayando las hojas para demostrar que nadie copiara. Eso se llama analfabetismo digital, porque hay miles de formas de hacer la tarea, incluso sin copiar, pero los maestros y maestras, que no es su responsabilidad, su contrato colectivo no lo tiene, necesitan formación, que no va a ser con un cursito rápido, tiene que haber un proceso de tránsito. Por eso digo que otros países sí lo están haciendo, y hay experiencias muy interesantes que se están dando, y no en Europa, para que no digan, es que es Europa, no. Costa Rica, Ecuador, por ponerles países cercanos, Argentina, que están realmente discutiendo el modelo educativo porque el COVID llegó para quedarse. Y las pandemias o el confinamiento va a ser periódico por ciclos, eso ya está bastante discutido y documentado por los epidemiólogos. Así es que tenemos que prepararnos por un modelo híbrido, pero no se puede hacer sin niños, niñas y adolescentes. Una pregunta, ¿qué crees que pase con esta generación? Yo recuerdo que cuando yo iba en la primaria, y no se vale decir, a mí me tocó el cambio de modelo, que era el cambio de modelo educativo, ¿no? Que después de cursiva empezaron a hacer la letra script y hicieron algunas reformas. O Y de entonces, molde, ¿no? Que le llamaban. sí, la letra de molde. Y entonces lo que sucedió fue que ahí fue una ruptura muy grande en esa generación. No es de que porque escriba feo me estoy justificando, pero hay una generación que es la generación donde se aplicaron esas cosas. Hubo un desfase en muchas escuelas, pero también hubo un gran desfase entre maestros para tratar de aplicar estas ciertas cosas. ¿Tú crees que esta generación sea una generación desfasada? O no sé cómo podríamos llamarle, porque creo que hay mucha gente que debería de empezar a tener aplicar, como bien tú lo dices, esta tecnología, dejar de ser analfabeta tecnológico, pero yo creo que este avance que hicimos así fue enorme, ¿no? Es decir, pues nosotros vamos a vivir aquí 50 años, ¿no? Y que de repente de un día a otro las maestras tuvieron que empezar a aprender con Zoom. Ya fue para que ya no digan que luego me agarro con la palabra, pero si nos puedes contestar eso, compañero. Perdón por las muchas burlas que estoy haciendo, no es personal para el sistema educativo, pero no sé si ustedes recuerdan que antes de la pandemia los aparatos diabólicos y motivo de confiscar con la tontería de mochila segura, además de los condones y eran los celulares y las tabletas. Y esos aparatos diabólicos irónicamente salvaron al sistema educativo de todo el mundo, porque si no hubiese sido a través de esos dispositivos no se hubiera logrado salvar o dar la continuación al sistema educativo. La ruptura en realidad ya se había dado. La pandemia solo la puso en la cara y nos forzó al mundo adulto a reconocerla. Pero ya niños, niñas y adolescentes que nacieron en este siglo, en este milenio, nosotros somos del siglo pasado, tenemos todavía casi código binario, y ellos están en una lógica totalmente distinta. Les cuento una anécdota personal vergonzosa. Alguna ocasión, platicando con adolescentes en una reunión de nuestra red, somos una red de 75 organizaciones en todo el país, les preguntamos a ellos, oigan, ¿ustedes no les animaría, no les gustaría trabajar en red? Y entre ellos se voltearon a mirar, nos miraban y nos decían, es que no entendemos, como, ¿qué te refieres?
Sí, o sea, como reunirse, platicar. Dicen, pues que nosotros ya estamos en redes, estamos en Facebook, en Twitter, y entonces claramente estamos hablando de códigos distintos. Para nosotros adultos del siglo pasado era reunirse, planificar, así como lo hacemos el mundo adulto, pero ellos no. Entonces, aquí hay una brecha generacional que ya estaba rota desde hacía tiempo. Una expresión era la persecución a los dispositivos móviles y lo vimos en muchos y muchas de nosotros, quienes permitieron que el teletrabajo funcionara en casa, los que tenían computadora, fueron los adolescentes, que configuraron a papá y a mamá su teléfono, le ayudaron a bajar, y cuando no podían escucharse y todas estas cosas cómicas que uno ve ahora en YouTube, de por favor, si quiere usted escuchar, sálgase con control Q, y todo el mundo se salía, las burlas a los maestros. Es decir, hay una brecha, porque ellos son nativos digitales, nosotros en todo caso somos migrantes digitales, para decirlo elegantemente, y no hablar de nuestro libro de la madre patria y esas cosas bonitas que nos tocaron, pero la ruptura ya se había dado. Ahora, por eso es tan importante recordar nuevamente que el derecho a la educación, al ser un derecho llave, podría tener, como decía nuestro colega hace un momentito, la oportunidad de discutir el modelo, cómo queremos, porque termino con otro ejemplo un poco cómico también. Antes, ustedes recordarán que el conocimiento y la edad, más bien, el conocimiento nos lo daba la edad. Ahora no, ahora le decimos al abuelito o a la abuelita qué quiere saber, que le preguntamos a Internet o a Wikipedia. Y antes le preguntábamos al abuelito o a la abuelita, o nos preguntaban a nosotros, oye, ¿tú te sabes esto? Y entonces nosotros sabiamente hablamos de nuestra experiencia, la anécdota, el libro y demás. Y ahora no, ahora ellos solamente buscan en Internet y encuentran la información. Y eso tenemos que asumirlo en el mundo adulto, porque si no lo asumimos, vamos a seguir engañándonos que el sistema educativo les va a enseñar, y claramente no. Por eso es que en el mundo ha crecido hace mucho tiempo el homeschooling, porque la escuela se ha convertido tristemente en un freno para el conocimiento y la educación. Pero creo que es una oportunidad. No lo veo ahora. La declaración de hoy del secretario Moctezuma es triste, porque nos da cuenta que siguen atrapados en el medievo más o menos, y no alcanzan a entender que el mundo ya es digital y que otros países sí están logrando hacerlo, y no requiere mucho dinero, requiere visión, voluntad y participación ciudadana. Mi querido Jorge Meléndez. Pues yo estoy muy callado porque estoy aprendiendo, pero yo también tengo mis asegúnes. El mundo es Wikipedia, y Wikipedia trae muchas falsedades. Entonces el mundo es Wikipedia y libros. Entonces, si yo a mis alumnos les digo, a ver, háganme una tarea yo les decía antes a los compañeros que este semestre, yo ya no lo di, les encargué que leyeran 4 libros sobre la crónica en México, uno de Monsiváis, otro de Sara Sefcovic, etcétera, y que me hicieran un trabajo. Entonces me tuvieron todo el semestre para leer los libros, me mandaron el trabajo, y yo vi, bueno, quienes ni habían leído el libro, sino simplemente se lo refritearon, y vi quienes no solamente leyeron lo que yo les dije, sino algunas cosas más. Y entonces digo, bueno, este cuate tiene 10, y la otra le voy a poner 7 para no reprobarla, ¿no? Porque yo no quiero que su vida se conflictúe más allá de la pandemia, ponerle 7. Pero yo también he dejado, no en tiempos de pandemia, trabajos a mis alumnos, y de repente me llegan con cosas copiadas de Wikipedia y digo, no es posible, porque Wikipedia también tiene muchas barbaridades y barbarismos, ¿no? Entonces, y anglicismos, ya no digamos otras cosas. Entonces, por eso yo decía que el maestro, como dice Gil Antón, es imprescindible. Ahora, ya nos dijo el señor de la Organización Mundial de la Salud, esto no se va a resolver. Entonces, yo sí, por eso no hablaba, que estaba escuchando qué hacer. Entonces yo digo, se presentó Esteban Moctezuma, y a mí dije, qué padre, y hasta me dijeron, oye, ¿y cómo obligó López Obrador
a que todas las televisoras se pongan de acuerdo para dar esos cursos. Sí, es muy sencillo, si no les quitas la concesión y se acabó, ¿no? Claro. Entonces, ahí tienen que bailar al son que el señor presidente, sea el que sea, no sé, ni siquiera. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Sí vamos a hacer un nuevo modelo educativo, que lo vamos a hacer. No tenemos otra, incluso en la propia universidad. Yo he hablado con funcionarios, son amigos míos, y les digo, bueno, yo en esta materia que di tenía exalumnos, pero en la otra que doy, que se llama economía, tengo 60, entonces, ¿qué voy a hacer con 60? No, va a ser muy sencillo, porque dividimos en 20, 20 y 20, y entonces tú le das a los primeros 20 una clase, luego a los otros 20 y luego a los otros 20. Bueno, y la continuación, ¿cómo va a ser? No, les das una clase y les dejas leer lo que vas a dar en las siguientes clases, y luego en la cuarta clase, porque ellos toman la primera, luego la 2 y la 3 no, y la cuarta los que tomaron la primera. Entonces ya me tienen que traer resueltas muchas cosas que yo ya no les di, porque para ir haciendo el curso. Pues me parece que no va a funcionar. A las autoridades de la UNAM les parece muy sencillo. ¿Qué hacer? Y por eso te estaba escuchando muy atentamente. Yo creo que habría que reunir padres de familia, maestros, autoridades y encargados de las cuestiones digitales, y diseñar las cosas de otra manera para no hacer lo que decían ustedes. ¿Quién va a resolver el problema? Pues no el papá, no la mamá, porque a lo mejor los dos trabajan, sino la hermana mayor. Y entonces la hermana mayor va a tener su bronca, hacer la casa, ¿no? Porque no están los papás, comprar la comida y luego resolver el problema de sus hermanos. Digo, bueno, es una locura. Y voy a algo que yo he insistido y que no estoy de acuerdo con López Obrador. Han llamado al programa diciendo que yo estoy en contra de López Obrador. Y yo digo, no, hay que endeudarse, porque lo están haciendo los países europeos, no estoy hablando de, ¿no? Hay que endeudarse para darle un ingreso universal a cada ciudadano. Así es. Y para resolver los problemas que tú dices. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la secundaria, y a mí no me importa, a Eric sí que me digan, yo estaba en la secundaria, había una cosa que se llamaban desayunos escolares. Yo me iba a desayunar. Y por 20 centavos le daban un sándwich, un cuartito de leche, una jalea y una fruta. Y con eso desayunaba uno a todo dar. Entonces, la educación es muchísimas cosas, no solamente el aprendizaje, hasta el juego. ¿Cómo van a jugar ahora los muchachos? Sí, exactamente. Entonces tenemos que ver, y por eso te escuchaba y te quiero seguir escuchando con mucha atención, porque no es un problema de fácil resolución, de que ya agarraron la varita mágica a Esteban y Andrés Manuel y van a resolver el problema educativo. Yo creo que esto es complejísimo. Y ahí termino. Efectivamente. Sí. Sí, si me permiten, yo voy a tener que irme en un ratito porque tengo otra entrevista más adelante, pero solo para redondear algunas ideas. Comparto mucho lo que ha planteado Jorge. Creo que tenemos que asumir que necesitamos cambiar el modelo para que también las formas de evaluación, de aprendizaje y demás estén más acordes con los tiempos que tenemos ahora. Muy importante, como lo apuntaba también, tienen que participar las familias diversas como son, los niños, niñas y adolescentes, que he insistido, son 26 millones de ellos que están. Por supuesto, el cuerpo docente con sindicatos o sindicatos como quieran, las autoridades administrativas
y los expertos y expertas que saben de esto y que pueden ayudar a que sea más habitual. Y claramente cruza con otro elemento que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recordado, y es el gasto público. Puede ser deuda, pero también puede ser que reinventemos y no gastemos. Por ejemplo, tirar arbolitos, o sea, además de que es criminal sembrarlos y no regarlos, también cuesta dinero. Entonces, tenemos que quizás dejar de invertir en ciertas cosas para invertir en lo central, porque es ahí donde vamos a tener la garantía. Lo que perdemos ahora con niños, niñas y adolescentes que no aprendan, se va a traducir después en la competencia, en la productividad y claramente en sus proyectos de vida, porque muchos de ellos desearán continuar en la universidad, incluso viajar a otro país cuando se pueda, y van a quedar en desventaja frente a otros países que sí apostaron a hacer una política pública de alfabetización digital para todo mundo, para las familias, para los niños y niñas, para las personas adultas, y es viable. Cuesta dinero, claro, pero hay que hacer una inversión, porque, termino con un comentario, hay un premio de, Nobel de Economía, Hugo Heckman, que ganó el premio mostrando una tesis, bueno, todo un trabajo de años, demostrando que la inversión que hacen los países en niños pequeños de 0 a 5 años, cada dólar que invierten los países, cuando estos niños y niñas cumplen 18, devuelven al país en productividad y en todos los beneficios que significa niños y niñas desarrollados, $11. O sea, no hay ningún banco, no hay nadie que te devuelva como país este nivel de inversión, y no lo estamos haciendo bien. Es posible, y yo también comparto con Jorge, creo que parte de lo que tenemos que hacer es salirnos de la narrativa de que todo es el emperador o el todopoderoso, el presidente o como quieran llamarle. No, es un país que es diverso, que tiene instituciones, que tiene marcos legales y obligaciones, y no es Esteban Moctezuma como no lo habrá sido Chaufet o cualquier otro secretario. Estamos hablando del derecho de niños, niñas y adolescentes a la educación y las obligaciones que tienen la autoridad, la que esté ahí, para cumplir con ello. Yo les agradezco profundamente que tomen visible. Muchísimas gracias, Juan Martín. Te volvemos a llamar porque Sí. con todas nuestras carencias, yo conozco gente que estudió computación en México, vive en Eslovenia y les da clases a los europeos de computación. Quiere decir que sí tenemos talentos, andamos en matemáticas, en física, pero tenemos que invertir en ellos. Estoy de acuerdo contigo y otro día platicaremos todo eso. Sí. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Gracias. Juan Martín, por tu tiempo, y te seguiremos buscando para seguir discutiendo y debatiendo esto que es muy interesante. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Por hacer visible. Gracias. Oigan, pues... Oigan, ahora sí se me pasó muy rápido el programa, no sé Sí, ustedes, a mí pero ya son también. 9:30 No, y yo quería decir una cosa. Dila, Cari. Yo creo que el mejor invitado es el que te deja más dudas que certezas. Así es. Totalmente. Juan Martín nos ha dejado muchísimas dudas para resolver, no solamente nosotros, sino todos los que tienen en sus manos el sistema educativo. Y eso es importantísimo. ¿Tú qué querías decir, mi querida Cari? No, yo nada más quería agregar esto que voy a leerles ahorita, que es para el comentario que decía Juan Martín, que lo publiqué hoy en Salto Cuántico, en la columna de hoy sobre la innovación educativa. La innovación educativa es un proceso permanente de búsqueda de mejora de la calidad educativa y de los aprendizajes de las y de los estudiantes. Esto implica que es necesario tener los objetivos claros de qué y cómo queremos o podemos enseñar. Actualmente, esta es la visión más asertiva para lograr atender a todo el alumnado. O sea, si realmente nos ponemos a pensar, no nada más en cómo le vamos a hacer para que los niños tengan clases, sino remodelar realmente lo que está sucediendo. Yo creo que la SEP, bien lo decía uno de los comentarios que nos dejaron ahí, nuestros, no son, ¿cómo dijimos que son? Cibernautas, telenautas, ¿cómo era? Nuestros seguidores y nuestra cibernautas. Pues, o sea, tiene mucho que ver con este asunto de que es muy poco tiempo para poder trazar realmente la ruta que tiene que seguir el tema educativo y los alumnos en nuestro país. Yo creo que es un tema que tenemos que seguir analizando en los próximos días y nos va a dar mucho de qué hablar. Sí. Desiree Rivera, por cierto, dice, y los contenidos de los programas, ¿quién los hará y cómo se producirán? ¿Será televisión educativa? Si lo hará la TV educativa, me parece que no está preparada, y si no son ellos quienes,
hay infraestructura y qué contenidos, quiénes los revisarán. Me parece básicamente un desmadre, perdón por la palabra. No, y tiene toda la razón. Completamente de acuerdo con Desiree, de todo lo que dice. Finalmente es lo que estamos tratando de aclarar con estas entrevistas, porque justamente, como dices, de este desmadre, ¿cómo podemos darle la vuelta para tener esta claridad? Porque tampoco nosotros entendemos, entonces por eso hemos traído a estas gentes tan importantes y seguiremos dándole vueltas para tratar de comprender y para ver también qué nuevas ideas se pueden suscitar de aquí. Sí, dime, querido Jorge. No, yo quiero decir que felicito a Desiree por decir desmadre, porque desmadre quiere decir salirse de madre, salirse de cauces, y estamos en el mundo en un desmadre. Es decir, nosotros estábamos habituados a un cauce de río por decenas de años. Antes, creo que la gripe española no fue tan fuerte como lo que vamos a vivir. Entonces, nos sacaron de madre, nos sacaron del cauce del río, ¿no? Y vivimos un desmadre, en efecto. Sí, recuerden que en sexenios anteriores, pues desmantelaron la televisión educativa, empezaron a correr a muchas personas y pues esto, o sea, si de por sí había poca gente produciendo programas para la televisión educativa, ahora me imagino que ojalá genere esto fuentes de trabajo, pero también que existan ciertas normas para que se puedan hacer eso. Efectivamente, yo creo que va a ser un desmadre. Y ahora, y también lo que estaba pensando, que no pude decirlo a mi compañero, que pues ahora la gente ya puede aprender muchas cosas en YouTube, ¿no? Hay niños que hacen tutoriales de de hacer edición en Photoshop y muchas otras cosas. Pero ese no es el problema. El problema es de que ahí le estás quitando estas pues herramientas para la vida, que es la socialización, la disciplina, empiezas el trabajo en equipo, exactamente. Y entonces yo creo que, pues sí, está bien, pero entonces, ¿cómo vas a reforzar del otro lado las otras herramientas que puedes darle con estar conviviendo en el aula, ¿no? Entonces, ya no queremos más youtubers en México, ya hay un chingo, y entonces imagínate, si no estudian, todo el mundo va a querer ser youtuber, güey. Sí, y aparte necesitamos la retroalimentación, que es lo más importante, porque todos aprendemos en diferente velocidad y a veces necesitamos nosotros preguntar ciertas cosas y a otros pueden hacerlo en un tris. Entonces, bueno, sí necesitamos de esta retroalimentación siempre, pero bueno, decirles que los Pumas ganaron 2-1 y que pues recuerden en ponernos me gusta en todas nuestras redes sociales. Ahí hay un número de cuenta de transferencia también por si quieren depositar y una dirección ahí de PayPal para que si quieren depositar vía PayPal, pues depositen y sigan aportando a este programa. Les agradecemos mucho y nos veremos el día de mañana y seguiremos discutiendo sobre los temas educativos y más. Los queremos. Gracias por vernos. Gracias.